Escuchábamos una novedad, la nueva canción de Fito Páez junto a Ángela Aguilar, Brillante sobre el mic, se llamaba Eso, y ahora les damos la bienvenida a nuestra invitada Alejandra Wolf, nueva jefa del Centro de Documentación del Museo Nacional de Bellas Artes, que tiene una tarea gigantesca por delante, así que le damos la bienvenida y además le deseamos suerte. Muchas gracias. Hola, gracias Antonella, muchas gracias por esta invitación. Bueno, lo primero que yo le pregunté a Alejandra apenas se sentó acá en el asiento es, recordemos que el Museo Nacional de Bellas Artes fue uno de los proyectos del centenario. Entonces, 1880 estamos hablando. Estamos hablando de una institución que tiene 143 años de historia y que hasta este momento no tenía un centro de documentación. Es una pregunta. ¿Tenía un centro de documentación? Tenía. ¿Con qué te enfrentas tú ahora que llegas? Me enfrento con un desafío enorme, me enfrento con una voluntad política, de una dirección y de un Estado, digamos, ¿no? que apunta a formalizar, actualizar sobre todo y promover parte de la misión importante de esta institución, digamos, del museo, que es recuperar, visibilizar y compartir los acervos documentales que tiene el museo. Si tú me preguntas si existía un centro de documentación, sí y no. Existe una biblioteca hace muchos años. Esa biblioteca se configuró como en las antiguas lides de la bibliotecología, ¿no? Se le agregó posteriormente, no recuerdo bien en qué minuto, pero se le agregó el título también de centro de documentación, pero en términos estrictos no es un centro de documentación, no se ha organizado, no se ha pensado desde ese lugar. Y tampoco se ha pensado su práctica archivística, digamos, como... Entonces sí, el desafío es muy grande porque primero hay que hacer un barrido general de qué es lo que hay, en qué condiciones está, cómo lo cuidamos, qué lugar le damos y pensar también en términos políticos al interior del museo, apuntando a la misión que tiene el museo, ¿no? Tal como tú dices, es una institución extremadamente antigua, es una de las más antiguas de América Latina, por lo menos. Y ha sufrido también muchos avatares, disputas, digamos, es un lugar de disputa, el museo, la institución museológica, digamos, los archivos también son espacios de disputa de poder. Así que estoy consciente de que... El desafío es grande. De que el desafío es muy grande. Escucho a Alejandra y como que pasan como distintas voces en mi cabeza. Por un lado hay una voz que dice, pero ¿cómo es posible? El Museo Nacional de Bellas Artes no haya tenido un centro de documentación. Por otro lado, la investigadora que también soy, no sé si tú sabes que soy parte de la fundadora de cinechile.cl, que nosotros hemos hecho un poco eso desde lo digital con el cine chileno, es como, uy, qué entretenido, la cantidad de cosas maravillosas que pueden aparecer ahí. Pero por otro lado, me interesa detenerme un poco en lo que tú dices como el espacio de disputa, porque si hay algo que define el canon, es el Museo Nacional de Bellas Artes. O sea, a lo largo de la historia del arte fueron las academias. Y luego, y recordemos que el Museo Nacional de Bellas Artes, junto con el Museo de Arte Contemporáneo, que comparten edificio, eran la casa de la Academia de Bellas Artes, y que básicamente son las que dicen, esto es lo valioso y esto no. Pero es súper interesante tu trabajo ahora pensando en la lógica de un centro de documentación, porque miramos el pasado e incluso aquello que en otro momento el mismo Museo Nacional de Bellas Artes dijo que no era importante, como por ejemplo las obras de mujeres. Hoy día, con la mirada que tenemos en esta nueva mirada archivística y de memoria, se cuestiona. Entonces, ¿cómo te enfrentas tú como a ese doble desafío, no? Así como el museo es una institución académica, el archivo también. Creo que son las instituciones más antiguas también que fundan este patrimonio. Y tal como tú dices, y lo dice la palabra misma, patrimonio, digamos, el pater, la palabra, ¿no? Y la institución
y el lugar del padre en determinar quién tiene la palabra, y en este caso la mirada. Quien construye esa historia y esa memoria. Y tal como tú dices, en el propio trabajo del archivo también está, como bien dice Huberman, la ceniza del pasado, es decir, aquello que también se invisibiliza, ¿no? Y en las nuevas políticas de archivo o en lo que constituye parte del patrimonio crítico hoy día, donde incluye, por supuesto, todas las lecturas feministas, está también en recuperar ese pasado, es decir, dónde están esas voces que fueron silenciadas, que han sido invisibilizadas por la misma institución. Eso también forma parte de la institución. De tal modo que el trabajo no solo es rescatar lo que aparentemente está, sino aquello que no está también. Y poder, no sé si llenar esos baches, podríamos decir, pero sí enunciar esos olvidos. Y esa es, por lo menos ese es mi objetivo también, ¿no? Ahora, no es mi proyecto, esto no es el proyecto de Alejandra Wolf, ni mucho menos. Es el proyecto del museo, forma parte como de este plan, ¿no? de revisión también de su propia historia. Ahora, claro, tú dices eso y yo pienso en lo que ha estado haciendo el museo respecto a sí mismo y a pensar su patrimonio en los últimos años, ¿no? Hay una serie de muestras que han armado, estoy pensando en los últimos 3 años probablemente. Sí, que tienen que ver con los acervos, de las colecciones. Claro, es como tomar la misma colección y decir, pero mira, esto es lo que, me acuerdo la masculinidad, que era una cosa hermosa, ¿cierto? Pensar sobre así hemos mostrado, esto es lo que hemos celebrado de ser hombre, ¿no? También rescatar ahí y poner en evidencia la ausencia o la poca presencia, porque hay, pero hay muy poquita, de creadoras mujeres, ¿cierto? O de cómo se han mostrado las mujeres, quiénes las han mostrado, etcétera. Hay un ejercicio de revisión sobre el propio patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes que es tremendamente interesante. Ahora, también ahí quizás se aparece un puente que me parece ahí interesante, lo reflexionemos juntas, Alejandra, respecto a el espacio de apertura que puede tener un archivo, porque inmediatamente cuando pensamos en centro de documentación pensamos en académicos, ¿no? En estudiantes de arte, en especialistas, ¿cierto? En investigadores y investigadoras. ¿Cómo se puede conectar eso con el público cotidiano que rodea constantemente el Parque Forestal? Yo soy de la idea de que los archivos tienen que ser de acceso abierto. Y para eso también creo, y está muy vinculado con el trabajo museológico de memorias, es que el museo no solo está llamado a exhibir sus obras, sino que también las tramas que se han construido a partir de esas obras, o por qué esas obras, la pregunta es por qué esas obras están ahí, por qué nosotros hoy día el imaginario nacional pertenece a una pinturita enana de un extranjero, o sea, pensar también los lugares, como te decía recién, estos lugares de disputa, el museo como decolonizar también el museo, decolonizar el propio archivo, la memoria, etcétera, ¿no? Entonces creo que también el museo está llamado a hacer exposiciones de archivo, digamos, contar, porque la gente en general cree que el trabajo museológico y museográfico, curatorial y de investigación, digamos, que solo está remitido a la muestra, digamos, ¿no? Es lo que ve el público en general, pero el museo produce muchas cosas. Hay mucho trabajo en el museo. Todas sus unidades generan mucho material muy rico también, crítico, ¿no? Pensar en precisamente esas relaciones entre el público y la institución, en los espacios de mediación, ¿no? Está todo el tiempo pensándose también en esa lógica de comunidad. Digamos, hoy día los museos están llamados a ser no solo museos sustentables, sino que también las problemáticas que tienen que enfrentar son la comunidad y su territorio. O sea, no podemos seguir siendo una institución cerrada al espacio público, porque somos una entidad pública además.
Entonces también llegó el momento de pensar qué significa eso, ¿no? ¿Cómo hacemos que estos acervos lleguen a manos de cualquier sujeto, no solo de los investigadores, digamos? Y creo que parte de eso tiene que ver con bueno, primero hay que saber, o más bien reunir esos materiales y darles un sentido, exponerlos, ¿no? Hay muchas formas, digamos, creo yo hoy día, sobre todo las plataformas digitales, también facilitan ese acceso. Ahora, cuando hablamos de documentos, inmediatamente, claro, uno puede pensar qué es lo que puede tener el Museo Nacional de Bellas Artes desde 1880 guardado hasta ahora. Uno inmediatamente podría pensar, ok, están los catálogos, ¿no? Yo me pregunto si también están, por ejemplo, todos los diálogos, todas las conversaciones, todos los materiales de preparación. Quizás existen, y ahí yo me fantasía, ¿no? Existen así las conversaciones, las cartas que iban de un lado para otro definiendo por qué esta exposición, por qué este artista, ¿cierto?, etcétera. ¿Con qué materiales te estás encontrando al armar este centro de documentación? Con todo eso y más. Con cartas, con actas de conversaciones entre artistas, la dirección del museo, planificación de bienales, encuentros internacionales, principalmente correspondencia, mucho material administrativo, que para los historiadores yo sé que es muy interesante. Sí, claro. Y también, claro, todo este diseño de exposiciones que se vienen haciendo. Y las colaboraciones. Y colaboraciones de embajadas. Me he encontrado con materiales perdidos, digamos, que acreditan la existencia de obras que aún están perdidas, por ejemplo, del Museo de la Solidaridad. Los originales, digamos, que estaban ahí, y ahora empezar a pesquisar. Entonces, claro, el trabajo, bueno, tú como historiadora del arte lo sabes perfectamente, es un trabajo que requiere además de muchos espacios interdisciplinares, digamos, o sea, no solamente de archivistas, de historiadores, de expertos en artes visuales, de sociólogos, de antropólogos. Pero es muy emocionante, o sea, yo me acuerdo que, claro, nosotros hay mucho más como historia del cine que de artes, pero es cuando empezamos a pesquisar, para Cine Chile, y ahora estamos en la segunda etapa de eso, los diarios, para buscar toda referencia que existiera desde 1896, que se supone que fue la primera vez que se mostró los artefactos Lumière en Valparaíso. Y ahí empezaron a aparecer referencias de películas que nosotros no sabíamos que existían. No tenemos las películas, tenemos las referencias. O sea, esto sucedió en algún momento, ¿no? Y eso es valioso también en términos de cambia la visión que tú tenías respecto al propio relato. Empiezan a aparecer otras voces que uno no sabía que estaban ahí, ¿no? ¿Y cómo sientes tú que eso se va a comunicar o que va a dialogar con el quehacer más externo del museo, diríamos? Mira, tal como tú señalas, el museo, pensando en este centro de documentación, este lugar, digamos, recibe dos tipos de usuarios grandes, ¿no? Que son los usuarios internos del museo, que requieren precisamente estos materiales para poder llevar a cabo sus investigaciones y al mismo tiempo generar estos cruces críticos con la propia colección. También el archivo y el acervo documental sirve para desarrollar políticas de colección, políticas de adquisición, qué es lo que cuál es el valor, digamos, que el propio museo y que la propia historia del museo ha validado, cuáles son esas nuevas políticas para validar probablemente otras agendas más contemporáneas, etc. Eso por un lado. Y por otro lado están los usuarios externos, tal como tú señalas, que son los investigadores, los propios artistas, digamos. O sea, mi sueño es que
es de alguna manera recuperar la confianza también respecto al propio patrimonio que tienen los mismos artistas chilenos. O sea, esta es una deuda no solo con el país y la historia, digamos, pero es una deuda, yo creo también, y me emociona decirlo, con el propio campo cultural, con el propio campo artístico. Es decir, pucha, para mí sería el ideal que los artistas vuelvan a confiar en el museo como un espacio de resguardo de su propia producción. Sí, además estaba pensando... Y es como un espacio donde uno puede asegurar los propios archivos de los artistas, digamos, que son materiales. O sea, ahí está el imaginario nacional. Está lo que hemos considerado valioso, que a mí me parece que es muy importante, como la pregunta por el canon que tenemos hoy día, ¿no? Pero para cerrar, porque se me va el tiempo, Alejandra, me queda una pregunta que es muy importante en su contexto también, pensando que estamos en el año de la conmemoración de los 50 años del golpe militar y que el Museo Nacional de Bellas Artes, intervenido y todo, fue un espacio de resistencia. Y yo inmediatamente pienso, ¿cómo llegó a pasar eso? ¿No? Y se me vienen un montón de obras a la cabeza, del CADA, de otra gente que intervino el Museo Nacional de Bellas Artes, los 80 especialmente, y uno dice, oh, las historias que hay detrás de eso, y están empezando a aparecer, me imagino también, y la cantidad de publicaciones que van a con están empezando a aparecer cosas que tienen que ver con el periodo previo también al golpe, ¿no? Y qué es lo que de alguna manera quedó trunco. Yo creo que eso también es algo que pensar en este año particularmente, ¿no? Yo soy muy sospechosa de la monumentalización de las fechas, ¿no? Creo que finalmente cuando nosotros construimos un monumento, ese monumento se transforma en un caballo de metal, en un plinto, digamos, sí, ¿no? Y vacío. Claro, y creo fuera. Y creo que la labor hoy día también del propio museo es pensar cómo llegamos ahí también. O sea, pensar los procesos. Claro, no instalar ese hito como un hito que efectivamente cambió nuestra realidad, pero la pregunta es ¿qué cambió? O sea, ¿qué fue lo que efectivamente perdimos? ¿Qué era lo que se estaba... ¿Por qué era tan peligroso eventualmente aquello que se estaba fraguando décadas antes? ¿Y qué rol cumplía el arte ahí? Que en el caso ¿Y qué rol cumplía el arte ahí, digamos? Y eso es lo que yo me estoy encontrando hoy día también, lo que pasó ese año en el museo. Qué interesante. Bueno, eso da para un libro documental, para otra historia. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de lo que empieza a suceder ahí en el Centro de Documentación del Museo Nacional de Bellas Artes. Hemos estado con su nueva jefa, Alejandra Wolf. Muchas gracias, Alejandra, por venir a la radio a contarnos. Nosotros tenemos que despedirnos, pero yo vuelvo a las 5 a hacer Radiópolis. Voy a estar conversando con Mala Imagen, porque Mala Imagen, además de ser dibujante, es el líder de una banda de punk que se llama Pancora, y nos vamos a estar enterando de sus próximas tocatas, de sus nuevas canciones. Vamos a estar también con Sol Márquez hablando de series desde mujeres. Yo estoy viendo The Power, no sé si la empezaste a ver, Alejandra, es una locura en Amazon Prime, de verdad. ¿Qué pasaría? Te lo pongo así. ¿Qué pasaría si de un día a otro todas las adolescentes entre 12 y 19 años tuvieran el poder de mover electricidad? Wow. De eso se trata, de que se pueden defender con la electricidad, pueden movilizar cosas. ¿Y qué empieza a pasar en el mundo, ¿no? Con este poder que empieza a aparecer? Está buena, lleva 5 capítulos, está en Amazon Prime y la vamos a estar comentando en un ratito con Sol Márquez. A las 5 de la tarde. Y mañana a las 10 regresa todo el equipo a hacer semáforo. Que estén muy bien. Chao. Vamos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana el programa